Bueno, muy buenas tardes y noches para todos los que nos acompañan en este webinar. Para la Facultad de Educación de Uniminuto y la Maestría en Innovaciones Sociales en Educación, es un gusto tener la compañía de todos los que están hoy en día en este webinar. El nombre es un nombre que surge del proceso mismo de la maestría, investigación e innovaciones, un diálogo entre la lugarización y los pensamientos de diseño. Pero por supuesto, antes de iniciar con este diálogo, quisiéramos agradecer ante todo la presencia del profesor Chunsaku de la Escuela de Innovaciones de Tokio, que nos acompaña el día de hoy, en la tarde de hoy. También a la profesora Marta Salinas, investigadora, docente de Uniminuto, quien lidera la línea de pensamientos de diseño de la maestría, y al profesor Wilmer Villa, también de la maestría en innovaciones sociales y de Uniminuto y de la Universidad Distrital. Entonces, a todas estas personas que hoy están con nosotros y nos acompañan, muchísimas gracias. Para la Facultad de Educación, pues esta es también una oportunidad para dar a conocer nuestros programas, dar a conocer los debates que al interior del programa y de la facultad tenemos. Y entonces, en ese sentido, comentarles muy brevemente que para la maestría en innovaciones sociales en educación, el tema justamente de la innovación social, que hoy nos acompaña este tema como tema central, es un campo al cual hemos llegado desde múltiples diálogos, investigaciones, y haciendo un balance también de este concepto de la innovación social, desde la educación, desde el significado y alcance que ha tenido también para la economía, el mercado, etcétera. Llegamos y encontramos también un lugar de reflexión particular, como son las innovaciones sociales desde lo comunal. Quizá nuestra conversación tome más este rumbo, que supone una innovación social desde lo comunal, que incorpora efectivamente lo comunitario, pero entrelaza también no solamente el lugar, las geografías, los escenarios, los contextos en los cuales la maestría se desempeña, sino también esas distintas cosmogonías, saberes que suceden allí en estos escenarios y cómo surgen y cómo las innovaciones sociales empiezan a ser pertinentes desde los contextos. Entonces, sobre eso es que tendrá, dijéramos, la articulación, este diálogo, teniendo algunas preguntas como premisas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué suponen los diálogos desde los pensamientos? ¿Qué supone los pensamientos de diseño? ¿Qué supone hablar de lugarización, que es otro componente aquí central? ¿Y cuál serían las relaciones y tensiones entre estos dos elementos, la lugarización y los pensamientos de diseño como escenarios de construcción, de creación y bueno, qué será lo que vamos a conversar en este momento? Entonces, la dinámica del webinar tiene lo siguiente. Vamos a iniciar dándole la palabra al profesor Chunsaku, que entrará en diálogo con la profesora Marta. Sí, gracias, profesor. Alrededor de algo que viene siendo muy importante, como es el pensamiento creativo para la innovación social y la experiencia que el profesor ha tenido acá en Colombia y en Uniminuto particularmente. Y en ese diálogo con la profesora Marta, ¿qué supone esto de pensamiento de diseño? ¿A qué nos invita? Entonces, la idea es tener acá un diálogo, no sé, de unos 30 minutos más o menos entre los dos,
para luego entrar a este tema de la lugarización, que como ustedes van a ver, se entreteje bastante bien, y abrir finalmente las preguntas al público. Entonces yo iré haciendo también acá una relatoría para poder conectar un poco los temas entre sí. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y le damos la palabra al profesor Chunsaku. Muchas gracias. Y a la profesora Marta. Gracias, Martica. Pilar, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. El profesor Chunsaku es ingeniero civil, es doctor en ingeniería, profesor asociado de la Universidad de Tokio. Él ha acompañado Uniminuto ya durante 4 versiones del curso Idea Piscis o Idea Pensamiento Creativo para la Innovación Social. Durante 4 años, él nos ha ayudado, ha venido a facilitar un proceso muy interesante, muy valioso para Colombia en general. Y básicamente lo que queremos hoy es pues escuchar un poco sobre su reflexión acerca de lo que ha sido este proceso en Colombia, este curso. El profesor Chunsaku, por supuesto, entiende español porque ha estado estudiando muy vicioso. Él es muy disciplinado, es un modelo. Nos va a explicar en inglés y yo tengo la misión pues no voy a hacer traducción simultánea, lo que yo voy a hacer es compartirles a ustedes la reflexión y al mismo tiempo presentar también como la mirada que desde la maestría ha sido, digamos, lo que hemos logrado en la maestría gracias al apoyo del profesor Chunsaku y conectar su reflexión con la nuestra. Entonces, es más un proceso de interpretación y de conexión de ideas. Así que para quienes entienden inglés perfectamente, muy chévere, muy bien. Para quienes no se preocupen, mi misión acá es justamente conectar esas ideas que transmite el profesor con las ideas que desde la maestría queremos compartir con ustedes. Entonces, profesor, no se diga más. Nuestra invitación a conocer su reflexión. So what we want is to listen to you about what we have done in Colombia thanks to these processes of learning how to make innovations and how people must work or must or could work to develop innovation processes. So you have the words. Okay. So first of all, buenas noches o buenos días. Son las más o menos 8:30 la mañana en Japón. So I think I should explain what we have done in the curso intensivo de innovación social en Uniminuto, right? Yes. Okay. So I think I need how's a translation by Marta. So I will speak a bit slowly and then I will stop in a few sentences. Okay. So in our innovation education program, iSchool Innovation School, we believe that innovation is not a special activity for a very limited number of persons like Steve Jobs. And we believe that the innovation process can be modeled and described and evaluated and improved. So based on our analysis of the past innovation workshops, we try to find out effective processes to produce innovation. Yeah, Marta, please. Muy bien. Para la Escuela de Innovación de Tokio, la innovación no es un proceso pues exclusivo para ciertas personas como Steve Jobs, sino que es justamente un proceso que puede ser desarrollado, que puede ser evaluado, que puede ser mejorado y que puede ser pues justamente aprendido por cualquier persona.
Entonces, con las experiencias de cada curso, lo que hace la escuela es justamente también desarrollar nuevos procesos, otros procesos para que las personas también puedan acceder cualquier persona pueda acceder a estos ejercicios de innovación. And in our innovation education program, we think that there would be 3 elements for innovators. So first one is a skill set. Skill set means the knowledge about the effective process to produce a new idea. And second one is mindset, to accept the different ideas or to be positive, to express some, kind of strange ideas and so on. And third element is motivation to solve the social problems or to earn money maybe, or to produce a new value and so on. Muy bien. Para la Escuela de Innovación de Tokio, los procesos de innovación tienen 3 componentes. El primer componente, pues, es el relacionado con el conjunto de habilidades que se necesita para hacer innovación, el conocimiento acerca de cómo desarrollar procesos de innovación. El segundo componente fundamental es la mentalidad, es decir, la forma como aceptamos nuevas ideas, como aceptamos diferentes ideas como parte del ejercicio de innovación. Y el tercer componente de un proceso de innovación es la motivación, y especialmente la motivación a resolver problemas sociales o la motivación también a generar valor, a agregar valor en una situación específica, en una realidad específica. And in our intensive course in Uriminuto for just 5 days, I was focused more on delivering the skill set part. So I mean, the knowledge of the effective processes to produce new idea. And so I try to deliver as many processes as possible within the 5 days, very limited lengths of time, and to the faculty members or the professionals and the students in Uniminuto or in Bogotá. Muy bien, en el curso intensivo que el profesor Shunsaku ha acompañado acá en Colombia, es un curso que dura 5 días. Él ha estado muy enfocado especialmente en el componente relacionado con el conjunto de habilidades. Es decir, con la forma para desarrollar, la forma que podemos desarrollar procesos efectivos de innovación, y lo que él ha buscado en cada una de las versiones del curso ha sido efectivamente darnos tantas herramientas como sea posible. Es un tiempo, por supuesto, limitado, pero los profesores, las personas que hemos participado de estos cursos en este corto periodo de tiempo, pues logramos justamente adquirir esas herramientas, y ese ha sido el propósito fundamental de su apoyo en estos años. The purpose of the program was not to create a new idea, but to teach certain effective processes to produce a new idea. So I think the course should be evaluated from the perspective that the participants really learned the processes to produce a new idea or not the the output, like new ideas produced in the workshop. So in that sense, for instance, I delivered the process process utilizing like analogy to produce a new idea, or I also taught another process to avoid bias by a future forecast, or recognizing the bias by having some emotional shock. And I think the participants in Uniminuto had learned those new processes very smoothly.
Muy bien. El proceso, digamos como el foco del ejercicio, ha estado no necesariamente en la creación de nuevas ideas, sino en enseñar las maneras efectivas de generar esas nuevas ideas. Es decir, el propósito no es el resultado como tal, el resultado mismo de la creación de ideas, sino el proceso mismo, enseñarnos el proceso. Y es conectar casi que la pedagogía de la innovación, es como nos han enseñado los participantes de este ejercicio, de estos procesos, han aprendido cómo con diferentes mecanismos se pueden, o diferentes ejercicios se pueden producir nuevas ideas. Por ejemplo, el mecanismo de la analogía. Y eso, aprovecho para decirlo también, son de los ejercicios que hemos incorporado en la maestría. El mecanismo de la analogía, cómo el mecanismo nos ayuda a crear ideas novedosas, ideas diferentes. También el mecanismo, también existen unos mecanismos con los que se rompen los sesgos. Por ejemplo, el mecanismo que tiene que ver con el pensamiento de futuro, con el cual pues lo que se hace es alejarnos del sesgo de justamente esta realidad en la que estamos viviendo lo que más podemos, pensando pues a futuro también con lo que más podemos. Es una manera también, dentro de los procesos también se enseña a los participantes a reconocer los sesgos que impiden la innovación, los sesgos que nos hacen pensar, nos impiden pensar diferente. Entonces, él considera que los ejercicios que hemos tenido los participantes nos han llevado a reconocer esos mecanismos, a identificarlos pues de una manera realmente fácil. And in the first 2 years, I think in 2015 and 16, I simply taught those processes to the participants. And I found that the participants did not always effectively utilize the learned processes in their ideation. So I changed the program in the third year, 2017, and I combined the program to teach those new processes, and the second part was to let the participants to utilize what they have learned to produce their own workshop, innovation workshop, to produce a new idea. And then I found suddenly, the participants in Colombia started utilizing their, lessons learned from my lecture about the new processes or the effective processes to produce a new idea. And then I found most of the participants really learned how to utilize those processes to produce a new idea. And the chosen team, they actually exercised their own workshop in the program, and the other participants enjoyed their workshop to produce idea. Bien, en los primeros años, los 2 primeros años que el profesor Shunsaku nos acompañó, 2015-2016, estuvo muy enfocado en enseñar justamente los mecanismos, pero se dio cuenta que los participantes no necesariamente utilizaban el mecanismo. Así que él hace un cambio en el 2017 y empieza a combinar las posibilidades de aprender el mecanismo, pero también de utilizarlo para la generación de una nueva idea. Entonces, estos ejercicios hacen que los participantes empiecen a utilizar esas distintas lecciones para encontrar nuevos procesos para generar las ideas. Así que el ejercicio también se va llevando a que los participantes aprendan aprendan el mecanismo, aprendan cómo utilizarlo y se selecciona uno de los grupos para que, digamos, desarrollen un taller también. Es decir,
dentro del proceso que se ha venido desarrollando, además de aprender los mecanismos, el profesor nos ha enseñado cómo diseñar talleres de innovación, cómo prepararlos. Y digamos, los últimos encuentros, los últimos procesos han llevado a que uno de los grupos se selecciona por ser el que tiene, pues, digamos, como mayor potencial para desarrollar el taller, y los demás participantes disfrutan del taller, viven el taller, pues, dirigido por sus compañeros. Professor, there was one of the courses in which we use the analogy mechanism and applied story embedded innovation. Do you remember that some groups visited some innovations and they applied the mechanism? How could you define or describe that experience? How different was that experience, referring to, well, in comparison to the others? Was it different for you? I think what I have learned from the experience in Colombia is that I think the practice would be quite important to improve the effectiveness of education. So I think regardless of the mechanism to produce a new idea, so either analogy or the story embedded product or whatever, bias breaking, future focus, whatever, I think the important thing is to combine the lecture or the teaching, the method, with the practice process. So I think when we utilized the survey in Bogota or the surrounding areas, and the chance of practice of what they have learned in the lecture afterwards, I think those two things were the key factors to make the students or the participants effectively learn the the new knowledge on the ideation process. Okay. Bien, le pregunté al profesor acerca de una de las experiencias que tuvimos, porque en uno de los cursos aplicamos el mecanismo de analogía a través o más bien, es el mecanismo de analogía con una metodología que se llama Story Embedded Innovation o innovación embebida en historias, y le preguntaba si había alguna diferencia, si él sentía que había alguna diferencia en comparación con los otros procesos. Y lo que nos dice es que para él la mejor manera de garantizar el aprendizaje o de un aprendizaje efectivo es la práctica, y que cuando se logra combinar digamos, como la explicación, ¿sí? la conferencia en la que se explica, pues, básicamente el mecanismo, con la práctica, el aprendizaje es mucho más efectivo, independientemente de cuál mecanismo. Si es el mecanismo de la analogía, el de Story Embedded, el pensamiento de futuro, cualquier mecanismo, para él los factores clave del éxito en un aprendizaje efectivo de la innovación, en este caso, está justamente en esa combinación en esa posible generación del nuevo conocimiento a través de la combinación entre, pues, la teoría y la práctica. About your original question, I think analogy is one of the most effective but the most difficult processes to utilize to produce a new idea. So we tried to utilize a story embedded process to make it easier at the beginning. But I felt the story embedded product, the workshop, was still difficult to learn and utilize. So in that sense, our original thought to make the analogical thinking workshop much easier by introducing the story embedded product
was not so successful as planned. I think I should say. And again, so when I look at the students' learning, I think a more important thing would be not the mechanism, but the design of the design of the education program as a whole. So how to let the participants practice what they have learned during that short program. So I think that's my answer to your question, I think. Okay. Bien, respondiendo a la pregunta del mecanismo, nos comenta que efectivamente el mecanismo de la analogía pues es un mecanismo efectivo para producir innovaciones, pero es definitivamente uno de los más difíciles también para asimilar, para que el estudiante lo asimile. La metodología Story Embedded Innovation fue una manera que encontró la Escuela de Innovación de Tokio para aplicar el mecanismo de analogía, pero no siente que sea tan efectivo. Siente que definitivamente, pues por más que se trate, pues no resulta siendo tan efectivo como ellos pensaban. También, y que para él es muy importante en estos procesos de la pedagogía de la innovación, no solo el mecanismo, no específicamente el mecanismo, sino el diseño del proceso mismo como un todo, del proceso integral y de lo que esperamos que el estudiante logre en su ejercicio pues de aprender, de adquirir el conocimiento para desarrollar innovaciones, pues obviamente mirándolo justamente con todo lo que implica. Y bueno, también aprovecho para decir que nosotros en el seminario colegiado en donde aplicamos estos mecanismos de innovación, también hemos tenido la misma experiencia. El mecanismo de analogía es muy difícil de entender porque además implica un proceso de conceptualización que es difícil, es un proceso que cuesta y que toma mucho tiempo también. Entonces, es para nosotros también el mecanismo ha sido duro y para nuestros estudiantes que nos ven ahorita, ellos saben cómo lo han sufrido. Ese mecanismo no se asimila tan fácil. Pero pues muy interesante el aporte con relación al ejercicio del diseño mismo, de todo el taller y al diseño mismo de toda la experiencia educativa para el estudiante, que es finalmente lo más importante. I think the Marta participated the summer program in Japan with our iSchool, and I found that the past participants from Colombia to the iSchool summer program, they, including Marta, understand the iSchool's workshop methodology very well, maybe much better than some Japanese students. And I think the important thing is that they had a strong motivation to learn. And again, they also had a chance to practice what they have learned in the summer program in Tokyo. And they went to the rural area in Japan, and then they tried to, come up with new workshop processes for the local high school students to produce a new idea for their regions. And I think through such an experience to develop their own workshop processes with the other peers, I think they had a much deeper understanding of the workshop processes they have newly learned. Okay, de acuerdo. Bien, menciona aquí el profesor lo que ha sido la experiencia para quienes hemos podido viajar a Japón. Este ejercicio los contextualizo a todos. ¿De dónde nace? Pues la Universidad Uniminuto ha logrado enviar a Tokio a un curso de verano a un profesor y a un estudiante cada año. En el 2018, yo tuve la oportunidad de viajar también con una estudiante de la licenciatura en idioma extranjero inglés
con Lina, nosotras tuvimos la oportunidad de viajar. Entonces, él está hablando de esa experiencia y de que los profesores que hemos tenido la posibilidad de ir al curso, al Summer Program, es un curso de verano con el iSchool, con la Escuela de Innovación de Tokio, pues hemos tenido la posibilidad de aplicar y de comprender a profundidad el mecanismo, porque la experiencia en Tokio consiste en que tenemos una semana en Tokio con los profesores de la escuela. Ellos nos ayudan a entender el mecanismo, nos explican, practicamos, pero hay una segunda semana en la que viajamos a un área rural, en donde tenemos la oportunidad de nosotros desarrollar el taller con los niños de los colegios de esa zona rural. Esa experiencia en la que aplicamos lo que aprendimos en Tokio, allá en la zona rural, nos permite, pues definitivamente, apropiar mejor el mecanismo, entender mejor, tener un conocimiento mucho más profundo de lo que significa la experiencia de innovación, de lo que significa crear el taller, entender pues como todo el proceso. Esa ha sido, profesor, una experiencia muy importante para nosotros, para la Facultad de Educación, para la maestría en Innovaciones Sociales en Educación. Justamente, como usted lo decía, a nosotros nos motivó muchísimo para aplicar acá en Colombia, en la maestría y en otros escenarios, todo lo que aprendemos en la escuela, porque definitivamente pues la experiencia de entender, de comprender, pero también de aplicar, como usted lo dice, es lo que garantiza ese aprendizaje más motivador para generar nuevas experiencias. So at the end, so in my past experiences, both in Colombia and in Japan, I think just teaching or experience workshop is not enough. So again, those things must be combined with the chance of practice application of what they have learned. So I think that the combination would be a key to develop education in social innovation. Muy bien. Para cerrar, entonces, definitivamente la clave para desarrollar realmente procesos de pedagogía de la innovación está en combinar la experiencia teórica, la experiencia de la comprensión con la práctica. Y también yo cierro acá esta parte, digamos, como expresando lo que ha sido para nosotros esa posibilidad. La maestría, la línea, tenemos actualmente, como lo dice el profesor, para desarrollar procesos de pensamiento de diseño para la innovación social, de cómo innovar en lo social. Hemos diseñado una línea de investigación en pensamientos de diseño para la innovación. Por supuesto, trayendo todo el aprendizaje, la experiencia de la escuela y la experiencia, la posibilidad que he tenido, pues en particular, y que hemos tenido como facultad, de participar en los cursos IDEA PISIS, IDEA de Pensamiento Creativo para la Innovación Social. Entonces, para nosotros, la experiencia con ustedes, con la Universidad de Tokio y las experiencias previas han nutrido el programa académico, han nutrido el proceso de trabajo con nuestros estudiantes. Y pues, profesor, tengo que decirle que estamos muy entusiasmados trabajando, muy contentos trabajando en estos procesos, aprendiendo a diseñar estos talleres. Seguimos practicando, como usted lo ha dicho. Esto no se aprende en una sola semana, esto es de hacerlo y de evaluar. Cada vez que terminamos un seminario, evaluamos qué aprendimos, qué se puede mejorar. Así que la Escuela de Innovación de Tokio ha sido para este programa muy importante. Su participación, lo que hemos aprendido con usted, ha sido demasiado importante, y lo que hemos aprendido está
ayudándonos también a formar a nuestros maestrantes en pedagogía de la innovación. Pilar, creo que tenemos ahí el tiempo. No, muy bien, gracias. Bueno, yo creo, profesor Chunzaku, gracias, invitarte e invitarlos para cómo unimos esta primera parte, esta primera reflexión con los diálogos desde la lugarización. Entonces, creo que aquí hay un mensaje muy importante alrededor de una pedagogía de la innovación. Creo que este es el gran aporte que nos trae esta primera intervención. ¿Y qué supone una pedagogía de la innovación? Supone primero hacernos a procesos, es decir, despertar la mente, las habilidades, el diseño para innovar implica un proceso ligado a la práctica y ligado a una reflexión conceptual de la experiencia. Creo en la cercanía que he tenido también ahora evaluando uno de los trabajos que Marta dirigió, de trabajo de grado, me di cuenta que primero hay una sensibilización muy fuerte del sujeto actor de la investigación. Creo que ese es el primer componente en mi comprensión de esto que ustedes acá han hablado de los diseños. Un sujeto actor de la investigación sensible a las problemáticas, supone entonces mirar el contexto de la innovación, mirar cuáles serían las preguntas, los desafíos, los retos que ese contexto y esas problemáticas nos plantean y a partir de ahí empezar a crear estos que llaman ustedes diseños para dar alternativas y que me gustó de ahí, que son diseños muy basados en las preguntas, en grandes preguntas para afrontar estos desafíos que, dijéramos, finalizan como generando transformaciones, ¿no? Transformaciones de las problemáticas que se identifican. Entonces yo creo que esta primera conversatorio nos une a algunas preguntas fundamentales que tienen que ver con lo que el profesor Wilmer nos va a hablar sobre la lugarización. Y tiene que ver entonces con los contextos, el contexto de la innovación, el contexto de donde emergen los saberes, donde están los conocimientos, cuáles son los sujetos de la innovación, cuál es ese rol de los sujetos de la innovación y qué significa en últimas hablar de lugarización en este diálogo. Entonces, también invitarte, profesor Chunzaku, a la comprensión, dijéramos, de esta segunda intervención. Tal vez, Marta, podrías a través del chat, quizás cosas que queden no muy claras para él. Y entonces invitamos al profesor Wilmer a que nos acompañe con unos 15, 20 minutos máximo para alcanzar a tener la retroalimentación de las preguntas. Entonces, Wilmer, tienes la palabra. Wilmer. Oh. Wilmer. Parece que nos toca apoyarnos con nuestro apoyo técnico. Ya, Wilmer. Bienvenido, Wilmer, profesor de la Maestría en Innovaciones Sociales, profesor de la Universidad Distrital, un gran colega y amigo de todo el equipo. Muchas gracias, Wilmer. Ay, no se escucha. Tu micrófono, Wilmer. Yo quiero empezar saludando a la profesora Marta, al profesor Chunzaku y a la profesora Pilar. Igual también los compañeros del equipo técnico que nos han estado acompañando a lo largo de esta experiencia, ¿no? Antes de
y durante esta experiencia. Entonces quiero saludar y agradecer por compartir este espacio. Quiero empezar con una cita de un pensador africano llamado Kwame Nkrumah, ¿sí? Él dice algo que me parece que es muy, como que es indicador de la necesidad que tenemos en el mundo contemporáneo de generar vínculo entre el conocimiento y la acción, entre el discurso y la práctica. El profesor Nkrumah dice lo siguiente: la práctica sin el pensamiento es ciega, ¿sí? El pensamiento sin la práctica es vacía. Entonces, como para que miremos lo que vendría a ser la necesidad de poner en relación con lo que es el vínculo entre la teoría y la práctica. Y ese vínculo de la teoría y la práctica en el contexto latinoamericano nos ha llegado desde una perspectiva crítica, ¿no? Una perspectiva crítica, una perspectiva que siempre está pensando la acción. Pero también nos llega desde ese diálogo interepistémico que tratamos de hacer nosotros desde la maestría y desde Latinoamérica, también nos llegan los desarrollos que se dan en los países del norte. En los países del norte, en la perspectiva crítica, Kurt Lewin, por lo menos en la investigación-acción, Kurt Lewin en el contexto estadounidense, Eliot también nos han enseñado que el conocimiento tiene que ser en acción. Es decir, un conocimiento que no esté asociado a la acción es un conocimiento paralizante. Y se vuelve paralizante porque es un conocimiento que no es proactivo, es un conocimiento que no enfrenta la realidad. Y en ese hecho de no enfrentar la realidad, hay lo que el profesor Hugo Sevelman denomina como un desfase entre la teoría y la realidad. Es decir, el mundo de la teoría, el mundo del conocimiento y de la academia, el mundo tiene un ritmo. Ese ritmo no es el ritmo propio del mundo de la vida de la gente. En ese sentido hay un desfase. Pero en Latinoamérica hemos pensado esos problemas de la teoría en una urna de cristal, una teoría que no se vincula con las prácticas, una teoría que no se vincula con las relaciones sociales. Entonces surge esta discusión que viene a ser la discusión con la lugarización. Y la lugarización como esa necesidad de afirmar lo que Arturo Escobar, pero ya ante unos pensadores han nombrado como la relación en comunidad. Escobar habla de la relación en lugar, en guión lugar. Esa relación en lugar tiene que ayudarnos a comprender cuáles son las problemáticas que la gente tiene en su contexto. En ese sentido, la lugarización son todos los procesos que valoran, posicionan y reposicionan todas las formas locales de construir sentido, de construir anclaje. En el contexto de la globalización, donde hay una serie de situaciones que pueden propiciar lo que llamamos nosotros la desterritorialización a propósito, una desterritorialización que es también una problemática que debemos de afrontar. En este sentido, la lugarización tenemos que tener en cuenta la relación en guión lugar, a partir de lo que Escobar denomina una política de producción de conocimiento. Esta política de producción de conocimiento también nos ayuda a entender cómo las comunidades no son tabula rasa o las comunidades no están en el vacío. Las comunidades también producen su conocimiento, ya lo dijo Stuart Hall en el contexto inglés, un pensador jamaiquino que desarrolló toda su carrera y trayectoria académica en Inglaterra, en la Universidad de Birmingham, de los estudios culturales. Entonces nos ayuda a entender Stuart Hall, cómo es que los movimientos sociales también construyen su propio conocimiento y cómo es que los movimientos sociales también construyen sus propias metodologías.
En ese sentido, con el pensamiento de diseño, en lo que le escuchaba el profesor, en ese sentido hay un punto de afinidad entre eso de la lugarización y el pensamiento. Y es la importancia de las analogías y las metáforas. Para entender los lenguajes, para entender las maneras como la gente mueve los significados y la significación. Un ejemplo claro de ese ejercicio que puede ser vinculante entre lo que se desarrolla en Tokio, en el Instituto de Innovación, puede ser lo que el profesor Ernest Villa trabaja en su tesis doctoral, que es el entepiche. El entepiche es una metáfora que utilizan las comunidades para referirse a un pegamento que une las cosas problemáticas. Ese pegamento que une las cosas problemáticas, pensado en el orden de las relaciones sociales, pensado en el sentido, en lo que viene a ser los mecanismos de sujeción al territorio, esas metáforas pueden ser pensadas como metodologías comunitarias, metodologías de consulta a la memoria, metodología de consulta a los silencios que tienen las historias oficiales frente a los pueblos. Entonces, para afrontar esa lugarización en el sentido del anclaje, en el sentido de la fuerza del anclaje, en el sentido de la fuerza de la sujeción de los pueblos frente a la desterritorialización, frente a la construcción de un tipo de no lugar, como diría Mara Ullé en su famoso texto Los no lugares, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda buscar en esos lenguajes que hacen parte de esa lugarización. En cierta medida nos queda, para el pensamiento de diseño, nos queda la posibilidad de abordar lo que vienen a ser los archivos de memoria. Y los archivos de memoria como una posibilidad de articular sentidos de vidas que al momento de proponer la innovación desde la participación pueden conllevar a generar nuevas emergencias. Esas emergencias entendidas como generación de posibilidades para actuar en lo que yo he venido categorizando a partir de las comunidades del Caribe seco colombiano en el norte de Colombia, pero aquí también en contextos urbanos y también en el Pacífico, lo que yo denomino consentimiento. Es decir, con-sentimiento. Un consentimiento que nos puede ayudar a pensar los pensamientos de diseño desde lo que Boaventura de Sousa Santo denomina la justicia cognitiva. En el sentido que el otro no es sujeto, sino que el otro es sujeto también. Es decir, existe la necesidad de pensar la relación sujeto-sujeto, no la relación sujeto-objeto. Porque si pensamos la relación sujeto-objeto, todavía estamos montados en el paradigma de la intervención social, donde hay unos centros, donde hay unos cuerpos que están, digamos, facultados para brindarle solución a los problemas de la gente sin involucrar a la gente. Entonces ahí creo que para el pensamiento de diseño sería muy importante pensar y vincular la discusión que vengo planteando del con-sentimiento. Y el consentimiento en este caso no es más que el investigar, el actuar a partir de proposiciones que le dan sentido a la acción. Y esas preposiciones que le dan sentido a la acción tienen que ver con lo siguiente. Consentimiento en el sentido de actuar con, desde, entre y para. No son fórmulas ni recetas. Es más la posibilidad de pensar desde lo que es en el contexto latinoamericano la investigación-acción participativa. Es decir, afrontar también la pregunta que tiene que ver con el postcolonialismo en el sentido y el postestructuralismo en el sentido de quién representa a quién. Cuando yo asumo una acción de consentimiento, asumo un actuar que tiene que ver con el otro. Asumo un actuar que tiene que ver con el sentido que se establece desde una lugarización en el contexto, con los actores, buscando soluciones entre los actores.
Y ahí yo no soy sujeto y el otro es objeto. Ahí somos sujeto. Y en esa posibilidad buscamos soluciones entre los participantes. Por ejemplo, un caso ejemplar para ilustrar esto es el proceso que sostuvimos en algún momento en la serranía del Perijá con el pueblo étnico de Colombia llamado el pueblo Yutpa. El pueblo Yutpa tenía un problema que es la glotofagia. Glotofagia en el sentido de gloto, la lengua, y glotofagia en el sentido del lingüisticidio, una lengua que se traga a otra lengua. Ellos tenían problema de esto, o lo tienen. Entonces, desde una acción consentida en la participación con, desde, entre y para, se propusimos no la relación sujeto-objeto, sino la relación sujeto-sujeto, una horizontalidad. En esa horizontalidad escenificada en un escenario donde el encuentro se hace necesario desde la destotalización de los lenguajes. Construimos en la copresencia, en la coalianza y la coexistencia de posibilidades que enriquecen lo que yo llamo los encuentros aquí y allá. No son como que desde un centro se genera una acción hacia una periferia, sino que son los encuentros donde todos participamos en una experiencia de lo que se nombra entre lugar, ¿no? No fuera de lugar, no lugar, sino entre lugar, es decir, vinculando todos los actores, ya no agente en el sentido del cambio que está propiciado desde un alguien, sino desde la horizontalidad. Y en esa horizontalidad la capacidad creativa. Y esa capacidad creativa entonces empieza a emerger en los lenguajes que nos vinculan. Y en ese sentido, entonces, se da la justicia cognitiva, una justicia cognitiva donde hay una horizontalidad, como lo dije hace un momento. Y en esa horizontalidad, la posibilidad de poner el conocimiento en acción para proponer soluciones a los problemas. Entonces, por ejemplo, los fondos de conocimiento son muy importantes tenerlos en cuenta, desarrollados en algún momento en la lingüística antropológica de los años 60 y 70, los fondos de conocimiento, pero también los archivos de memoria, que son esas construcciones que tienen los pueblos para enfrentar el devenir. Y en este caso, el diseño de pensamiento, propongo yo, se me ocurre lo que escuchaba el doctor Nsaku, tiene que propiciar algo, y es el hecho de destapar silencios. No sé en Japón cómo será, no conozco la realidad japonesa, pero conozco a fondo la realidad colombiana en las 5 regiones que yo he podido andar a lo largo de estos tiempos. Conozco esa realidad. Y algo que tienen las comunidades y que el diseño puede pensarse, ¿sí? Y es el hecho de destapar silencios. Comunidades que históricamente no han podido habitar su propia representación acústica, es decir, la propia palabra que asume la autonomía, la propia palabra que nos da la soberanía, pero la propia palabra que nos da la liberación. En este sentido, la innovación se puede pensar, y me gusta mucho lo que dice una pensadora como Moreno, que habla de 3 grados de la innovación. El primer grado, que es en un sentido técnico; el segundo grado, que es un sentido histórico hermenéutico; y el tercer grado, que es en el sentido crítico, en el sentido emancipatorio. Eso yo creo que ella lo hace siguiendo las lecturas del famoso texto de Jürgen Habermas que se llama Conocimiento e Interés, donde habla de 3 tipos de intereses. Nosotros en Latinoamérica le apostamos a una innovación que sea de ese tipo, más una práctica liberadora, desde lo que dijo el pensador brasileiro Paulo Freire. Es decir, una práctica liberadora que le dé la posibilidad a los pueblos de asumir su propia representación acústica. Porque uno puede pensar, uno puede mirar los pensamientos de diseño, uno puede mirar lo que son las innovaciones, pero si los pueblos no tienen la capacidad de afrontar su propio silencio, su propio desfallecimiento histórico, son pueblos
que podemos proponerles estrategias innovadoras, pero esas estrategias innovadoras, una vez salgan las personas que las proponen, otra vez vuelven los pueblos a hundirse en el ostracismo. Entonces, tiene que ser como en la metáfora que utilizan los pueblos colombianos ancestrales de la Vía Yala, por ejemplo, una metáfora del tejer aquí y allá, del tejer adentro y afuera, del tejer entre esos lugares donde nosotros, quienes estamos en el mundo de la academia, pensando, proponiendo, dialogando, podamos estar más en un estado horizontal para leer los contextos. Y ahí viene la otra y ya la última parte que quiero decir, y es la necesidad de establecer unas hermenéuticas, como lo dijo el pensador hindú que vivía en España mucho tiempo, llamado Ramón Panikkar. Ramón Panikkar, en el contexto, él vivió en España, falleció hace unos 5 o 6 años. Ramón Panikkar habló de una hermenéutica pluritópica, es decir, una hermenéutica que se constituye a partir de la necesidad de interpretar más allá de la centralidad de quien está interpretando. Por ejemplo, decir algo, yo puedo ir a Tokio y desde esa realidad de ser colombiano, yo puedo interpretar a Tokio, pero tal vez esa interpretación sea la interpretación que reconozca las profundidades de esos suelos que sostienen la realidad japonesa. Tal vez no lo voy a hacer. Y ahí es el problema de la hermenéutica en tanto interpretación. Yo puedo emplear códigos arbitrarios para interpretar una realidad donde la realidad que yo interpreto no es más que el resultado de los dispositivos de captación de la realidad del otro. En este caso, ustedes allá en Tokio, yo puedo llegar y empezar a adjetivar, empezar a naturalizar, empezar a hacer una serie. Hay siempre la necesidad de aquello que dijo Gadamer. Gadamer, en verdad, método, un texto conocido, dijo algo que es: la verdad es participativa. Y en ese sentido, que la verdad es participativa, siempre que construyo esos elementos de verdad que tienen que ver con eso que decía el pensador africano, siempre que hago eso, hay la necesidad de establecer el vínculo entre la teoría y la acción. El vínculo entre aquellos que son excluidos o excretados por la modernidad. En tal sentido, yo veo en esta conversación más las potencias que las limitaciones. Claro está, evitando ciertas capturas que son muy fuertes en las trayectorias. Por ejemplo, una captura fuerte es la tendencia a el asistencialismo, desde una innovación inocua, una intervención que no genera efecto social, sino que genera digamos, estabilización de una realidad a partir de unos intereses. Yo creo que eso hay que superarlo, y en lo que he escuchado, a partir de las habilidades que decía el doctor, a partir de lo que nos traducía la profesora Marta, yo creo que hay más posibilidades. Y bueno, bienvenidos a los diálogos en este momento crucial de la humanidad para generar lo que llamamos en Latinoamérica una instancia a otra desde habitar esos pluriversos. Es decir, un mundo donde quepan otros mundos. Y ustedes también caben en este mundo latinoamericano, así como nosotros esperamos que nosotros también quepamos en ese mundo tan distante como es la realidad del país donde usted es originario. Gracias. Bueno, Wilmer, muchísimas gracias por tus aportes, tus contribuciones en este diálogo. Tenemos un tiempo específico, entonces, o delimitado, más bien, y yo quisiera entonces entrar en conversación en este espacio. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades de diálogo entre esto que tú has señalado como la lugarización? Es decir, tener muy presente los contextos, pero también como las realidades y cómo se construyen esas realidades desde los mismos sujetos. Es decir, no es una realidad externa
a los sujetos, sino que son una construcción desde esas subjetividades que entre otras se corporalizan, es decir, están encarnadas en los cuerpos. Y desde allí es que se produce también la novedad del saber como tal. Entonces, acá hay una experiencia latinoamericana muy rica y muy amplia en pensarnos qué suponen estos conocimientos situados. Yo diría no solo Latinoamérica, sino lo que en algún momento también se llamó pues toda esta dimensión del sur global, de estas epistemologías que emergen, dijéramos, desde allí. Pero entonces, ¿cómo pensarnos desde esa lugarización el despertar de unos pensamientos de diseño que, entre otras, en la maestría venimos conversando este concepto, que además es una traducción, pero donde el ponerle el plural a pensamientos es reconocer de entrada una multiplicidad de lógicas en las formas del saber. Y esto para nosotros es muy importante al interior de la maestría, pues reconocemos también el valor de la interculturalidad, que es un componente ahí muy significativo, dijéramos, al interior de la maestría, y por eso reconocer ese pluriverso como enuncia Wilmer. Entonces, pues no sé, yo desde aquí no manejo un chat de preguntas, la verdad, no veo preguntas en el chat, no por lo menos que yo las visualice, pero podríamos entrar en ese diálogo con nuestros panelistas. Entonces, ¿cuáles serían esas posibilidades, alcances de un diálogo y tensiones también, hablábamos tensiones, de un diálogo entre esta lugarización y el desarrollo de diseños de pensamiento como lo han planteado? No sé, quién quiera tomar la palabra, Martica o el profesor Chunsaku. Marta, gracias. Es que quisiera compartir justamente algo que escribió el profesor Shunsaku en el chat nuestro, porque me parece importante, justamente que siento que es como algo que logra conectar muy bien. Y es que él plantea que la etnografía es un elemento muy importante para la innovación. Dice que el tratar de emplear digamos, como estas posibilidades, instrumentos etnográficos para entender el contexto, es justamente una oportunidad, asimismo para encontrar oportunidades de innovación. Justamente él plantea que en el curso, en alguno de los cursos, se planteó justamente esa posibilidad de generar un instrumento para al menos sentir el contexto, dice él. Si bien no para comprenderlo, al menos para sentirlo, dice que parece no ser necesariamente suficiente, así que plantea que una oportunidad sería justamente poder incorporar más estas posibilidades en los cursos. Y yo quisiera como conectar ahí también con lo que para nosotros ha sido traer estas herramientas a la maestría en el marco de estos diálogos con los otros colegas. Justamente entendemos la innovación social como la posibilidad de aportar en los problemas que han sido tan fuertes y tan dolorosos para Latinoamérica, que brechas que sabemos que todavía y que en esta pandemia se han evidenciado mucho más. Así que la práctica de esta pedagogía de la innovación está fundamentada justamente en cómo aportar en la solución de esos problemas, en cómo agregar valor, decía el profesor hace un rato. Entonces, siento que las apuestas por una pedagogía de la innovación en combinación con esas posibilidades de la etnografía, como lo plantea él, son un camino muy interesante, una ruta que nos puede ayudar a nosotros justamente a conectar, a dialogar. Para nosotros ha sido
clave siempre en estos procesos de pensamientos de diseño y de aplicación de mecanismos de innovación. Insistimos mucho en la capacidad del innovador para reconocer al otro y para co-crear con el otro. Dice también que cuando hablamos de innovación social como una parte, una solución a un problema social o una parte de la solución a un problema social, otro concepto clave sería justamente la participación ciudadana y el involucramiento cívico, el involucramiento de las personas. Los gobiernos no siempre satisfacen, no siempre son exitosos en resolver los problemas sociales y justamente con recursos limitados. La participación ciudadana, especialmente a nivel local, sería muy importante para producir innovaciones sociales. Y en ese sentido, la lugarización es de nuevo importante en esa perspectiva. La lugarización complemento justamente con lo situado nos invita a reconocer esas posibilidades, esas potencialidades, esas capacidades que justamente como sociedad, como colectivo, pues pueden generar. Parte de la investigación que hemos hecho en la maestría ha tenido que ver justamente con el valor de lo comunal, de la comunidad. Y justamente como plantea el profesor Shunsaku, que nos dice que piensa que la educación en innovación es importante justamente para dar lugar a esa participación ciudadana, para hacerla visible, para realizarla realmente, ¿sí? Así que justamente dentro de los trabajos que el profesor Shunsaku hace, porque él desarrolla procesos muy interesantes en Japón con el tema de la educación, incluso en niños, en jóvenes, tiene mucho ese sentido de darle a las personas también capacidad y posibilidad de reconocerse como sujetos que pueden transformar y como sujetos que pueden desarrollar esa capacidad para transformar su situación y para aportar justamente desde una perspectiva de participación ciudadana, y creo que ahí hay otro elemento conector muy importante con nosotros y con la maestría. Gracias, Martica, por estar, sí, excelente, veo que estás siguiendo el chat. Profesor Shunsaku, agradecerte muchísimo, quedan unos 3 minutos, me están avisando aquí. No sé si Wilmer en 2-3 minutos quisiese añadir algo para ir cerrando nuestro conversatorio. Yo dejaría, sí, agradecer por el espacio, no sé, la profesora Marta, sí, a propósito, creo que hay más puentes que distancia, ¿no? Lo que el doctor dice en la etnografía, lo que podemos ver en la investigación biográfica narrativa, lo que podemos ver en las metodologías de consulta a la memoria colectiva, son posibilidades para generar encuentro hacia el futuro. Dejaría ahí, gracias. Sí, de acuerdo con Wilmer. Comentarles ya para este cierre que para la maestría es todo un reto, dijéramos, entrelazar, acercarnos, debatir estos distintos enfoques, perspectivas, trayectorias. Sí, comparto con Wilmer toda esta idea de una educación liberadora, de una educación que nos permita efectivamente, como se dice, desaprender para reaprender desde lo nuevo, desde lo creativo, desde eso que también Fanon llamaba la invención como posibilidad, como verdadero salto, ¿no? Entonces, en esos diálogos estamos. Al profesor Shunsaku, pues ojalá nos vuelvas a visitar aquí en Bogotá, en Colombia, sí, y esperamos verte en Tokio también en algún momento. Estaremos también, excelente, excelente, gracias. A Martica, por supuesto, Marta, por impulsar también como todas estas reflexiones al interior
de la maestría y a Wilmer por también todas sus contribuciones. Entonces, pues no me queda más, en nombre de la Facultad de Educación de Uniminuto y de la maestría, agradecer a todos los que nos puedan estar escuchando. Hasta una próxima y muchas gracias. De verdad. Gracias. Profesor Shumsaku.